Maestra Teresa Faugier. Muchísimas gracias por el inicio de la grabación. Pues vamos a dar inicio con nuestro trabajo del día de hoy. El día de hoy tenemos como última participación de la presentación de los cursos al equipo nacional del curso de El Desarrollo Comunicativo en Primaria y Secundaria. Para la presentación del curso contamos con la participación de la maestra Teresa Faugier Fuentes, de la maestra Eva Alicia Gómez Infantes y la maestra Yanira María Jiménez Hernández. Entonces, pues damos inicio. Adelante, equipo. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos los asistentes. Estoy intentando presentar, ya está presentando en pantalla completa, ¿cierto? Bueno, vamos a platicar un poquito sobre el desarrollo comunicativo en primaria y secundaria del tercer semestre. Les vamos a presentar y explicar un poquito cómo fuimos llegando a estas unidades y cómo lo pretendemos como trabajar. Evidentemente son sugerencias nada más de trabajo, de actividades. Cada docente desde su normal, desde sus propios contextos puede ir modificando de acuerdo a las necesidades propias. El propósito general del curso es que el alumno, el estudiante, perdón, permítanme un segundo, listo. Profundice y consolide los conocimientos teóricos, lingüísticos y disciplinarios sobre el desarrollo comunicativo en niñas, niños y adolescentes durante la adquisición y consolidación del conocimiento. Aquí hago un paréntesis, es desarrollo comunicativo, por lo tanto tenemos que hacer énfasis en estas dos grandes áreas, lo oral y lo escrito. Como en los cursos anteriores, el curso anterior fue también el desarrollo comunicativo en inicial y preescolar, donde se abordan estos elementos. Entonces, es un curso consecutivo, ¿no? Donde ya hay un antecedente. Todo esto, ¿por qué lo aclaro? Porque se va ligando con el curso anterior. Todo esto para dimensionar la comunicación humana como objeto cultural que le permita al futuro docente de educación especial una integración didáctico, pedagógica oportuna y eficiente en los niveles de educación primaria y secundaria. Ahí está. ¿Cuáles son los antecedentes primarios? Bueno, aquí básicamente está en la lectura del curso. Aquí lo que queremos hacer es una comunicación, ¿no? A través de las prácticas sociales. Las prácticas sociales, como tenemos entendido, es esta comunicación que se da desde el input de estimulación para que el ser humano pueda adquirir el lenguaje, ¿no? Y este lenguaje nos va a permitir comunicarnos ya sea de manera oral, buscando esto a través de un desarrollo dentro de la semántica, de la pragmática, ¿no? Y dentro de estos elementos en ejecución con la lectura y la escritura. Es una práctica social que se tiene que estar determinado en diferentes momentos dentro de una sociedad, ya sea en la familia, en la escuela, entre sus pares, entre todos los que son un contexto del ser humano. Evidentemente, esta comunicación se va a ver impactada en nuestros planes de estudio. Si quieren ahondar un poquito más sobre estos antecedentes, viene dentro del plan de estudio, bueno, del curso que se diseñó. Aquí tenemos que por la descripción propia del curso es el trayecto formativo de formación pedagógica. También tenemos que las prácticas sociales del lenguaje para la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura en primaria, ahí se modificó, vendría siendo, es de trayecto formativo y es con una duración de 4 horas, 4.5 créditos y 18 semanas. Se relacionan con diversos cursos. Evidentemente, uno de los que le anteceden
es el desarrollo comunicativo en inicial y preescolar, pero todo lo que tenga que ver con el desarrollo humano son las asignaturas que están ligadas a este curso, ya que hablamos sobre el mismo desarrollo, desde el desarrollo humano, desde la neurociencia, el neurodesarrollo y las teorías de aprendizajes, también una intervención educativa con desarrollo comunicativo. También están las SACs, los sistemas alternativos, y no podemos dejar a un lado lo que son las prácticas, saberes y fundamentos, observación de las prácticas, enfoques y fundamentos de planes y programas. Entonces, hay mucho, solo pusimos algunas de ellas, pero justamente como es el lenguaje en sí, el desarrollo comunicativo, pues se pueden enlazar con muchísimas más cursos que se tienen en nuestra malla de estudio. ¿Cómo están diseñado nuestro curso? Pues tenemos 3 unidades. Estas 3 unidades, y aquí lo aclaramos, están abarcando los elementos de comunicación oral, comunicación escrita, en texto y escritura. Entonces, por eso se diseñó con 3 unidades. En la unidad 1 se va a hablar sobre el desarrollo del lenguaje y la comunicación en primaria. En la unidad 2 vamos a hablar sobre las prácticas sociales del lenguaje para la enseñanza, aprendizaje de la lectura en primaria y secundaria. Y la última unidad vendríamos estando hablando sobre la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura en primaria y secundaria. Vamos a observar cómo fueron diseñadas cada una de ellas. En la unidad 1 se denomina el desarrollo del lenguaje y la comunicación en primaria. El propósito en sí es que comprenda el proceso. Esto es bien importante, el proceso de adquisición, de desarrollo y características del lenguaje oral y escrito en todos los niñas y niños que se van a atender en primaria y en secundaria, para favorecer su interacción social al posibilitar relaciones y habilidades sociales durante la construcción de los procesos comunicativos lingüísticos, que le permita al futuro docente reconocer la metodología idónea para orientar su enseñanza y consolidación de su aprendizaje en la educación primaria. A ver, entonces vamos a ver sobre el proceso de adquisición para que el estudiante pueda tener todos los elementos y todas las bases que le van a permitir diseñar, planear alguna situación de orientación de aprendizaje hacia estos elementos. Por lo tanto, aquí, si ustedes gustan participar, estamos abiertas a esta participación en el momento de las unidades. En la unidad 1 se van a ver 3 grandes temas. Uno de ellos es el desarrollo y las características del lenguaje en edad preescolar, de los 6 a los 12 años. Primero estamos aquí en la área de primaria, de los 6 a los 12 años aproximadamente, en edad donde los chicos tienen que hacer una investigación documental, y van a tener que desarrollar un cuadro de desarrollo donde se van a hablar sobre estas 3 áreas: pragmático, léxico semántico y morfosintáctico. Esta es la continuidad de un cuadro que se elaboró a nivel inicial y preescolar, que es desde recién nacido hacia los 6 años. Es la continuación de este proceso. Nosotros estamos sugiriendo este producto porque nos puede servir como base de una lista de cotejo para identificar alguna desfase sobre el desarrollo. Por eso es una continuidad. Teniendo estos elementos a la par, sabemos que cuando se desarrolla el lenguaje, la escritura es uno de los elementos de que se manifiesta un proceso de adquisición, ¿no? A la par. Nuestra lengua castellana, nuestra habla de México, el español mexicano, sabemos que escribimos como hablamos. Por lo tanto, también se tiene que revisar el proceso de adquisición de la lengua escrita, de la escritura. Aquí se tiene planteado que se desarrolle todos los procesos de adquisición a través de las hipótesis descritas por Emilia Ferreiro y Ana Teberovsky. Sin embargo, se puede ocupar otra bibliografía como Silvia Romero, ¿no? Las que ustedes conocen, pero siempre tocando estos procesos, porque se tiene que conocer, el estudiante debe de conocer estos procesos de adquisición mismos. Y una vez conociendo los procesos,
vamos a observar que el estudiante tenga esta situación de aprendizaje sobre los diferentes métodos de la escritura y la lectura y su contribución en el aprendizaje. Ponemos dos métodos, analítico y sintético. Aquí es importante que los chavos, los jóvenes, aprendan el proceso y qué tipos de metodologías hay para la enseñanza de la escritura y de la lectura. Estos elementos nos van a servir para que en un futuro puedan diseñar alguna estrategia pedagógica, ¿ok? ¿Y cómo van a trabajar estos dos temas? A la par van a hacer una investigación bibliográfica donde van a entregar como producto un organizador gráfico. Es importante que los alumnos empiecen esta investigación porque se va a ir enlazando con nuestro producto final, ¿sí? Entonces, bueno, más bien por nuestra evidencia integradora. Entonces, cada uno de los pasos que estamos realizando es para la elaboración de la evidencia integradora de la unidad y perdónenme, la evidencia de la unidad y a la par la evidencia integradora. En la unidad 1 se tiene programada más o menos por 7 semanas, 14 clases aproximadamente. ¿Sí? ¿Cuál es la evidencia de la unidad? Con todos estos elementos que ellos leyeron, vamos a hacer un protocolo de evaluación de la lengua escrita. Este protocolo, pues nos van a servir todas estas organizadores gráficos que realizaron para tener un protocolo establecido y poder aplicar en una toma de escritura de un menor, ¿no? Entonces, dentro de sus prácticas pueden realizar esta toma de escritura. En caso de que no se tuviese un ejercicio dentro de las jornadas de práctica, se pudiera trabajar con una toma de lenguaje de algún conocido en ese rango de edad, ¿sí? Para que pudiésemos analizar y utilizar este protocolo. Tenemos los pasos a seguir de esta muestra de escritura, desde palabras de dictado, desde escritura de frases y oraciones, muestra de copia en vertical y horizontal, escritura por su nombre, y vamos a hacer todo este análisis que se va a tomar de esta toma para que el estudiante logre hacer un comparativo sobre todo lo que ya lleva estudiando y investigando y podamos ir definiendo qué proceso de adquisición tiene el menor o el niño que se hizo en la toma de la escritura. Sí, entonces esto vendría siendo la primera unidad. En la segunda unidad vamos a dar paso con la maestra Yani, por favor, nos va a explicar esta parte. Gracias, Tere. Buenos días. Bueno, dando continuidad a esta unidad, la unidad progresiva de aprendizaje 2 lleva por nombre las prácticas sociales del lenguaje para la enseñanza, aprendizaje de la lectura y escritura en primaria y secundaria. Nosotros consideramos, bueno, en primer lugar, que estamos ya en una fase de profundización y esta unidad precisamente da continuidad a la unidad 2 y a la unidad 3 del primer curso que fue el desarrollo comunicativo en inicial y preescolar, porque en ese curso del semestre anterior, en la unidad 2, empezaron a hablar de desarrollo del lenguaje y en la unidad 3 del proceso de alfabetización. La unidad 1 que les acaba de explicar la maestra Tere de este curso da continuidad, fortalece los contenidos y ahorita en esta unidad de aprendizaje nosotros vamos a relacionarlos ya totalmente con primaria y secundaria, tratando que los alumnos aterricen ya en la práctica y terminen de profundizar en lo que es el lenguaje y la comunicación en estos niveles. Bueno, esta unidad da continuidad al aprendizaje sobre el desarrollo oral, los componentes que van a intervenir en la adquisición de la lectura, escritura y su impacto que tienen en las prácticas sociales del lenguaje, situación que es importante y que hemos visto en los nuevos planes de estudios de la nueva escuela mexicana. También vamos a revisar plan y programa de los
estudios vigentes relacionando estos procesos de lenguaje oral, la lengua escrita, en educación primaria y secundaria principalmente, que es a donde este semestre se ubica. Tenemos dos propósitos. Si me pasas la anterior, Tere, por favor. Tenemos dos propósitos, si ustedes se dan cuenta. El primero habla de la importancia que tiene para que el joven identifique las prácticas sociales del lenguaje como elemento esencial para garantizar el desarrollo comunicativo lingüístico en diferentes ámbitos, en los niños, niñas y adolescentes, que ahora agregamos la adolescencia en esta unidad, para que favorezca las competencias didácticas y docentes. El segundo propósito es que valore la importancia del lenguaje oral y escrito como una práctica social mediante el reconocimiento de todos sus componentes en el proceso de adquisición, que si bien en la unidad 1 ya vieron con la maestra Tere el desarrollo, aquí vamos a fortalecer ya la intervención docente con el manejo de planes y programas de estudio vigente. Gracias, Tere. Entonces, ¿cómo está conformada esta unidad? También está conformada en tres grandes temas. Pareciera mucho contenido, sin embargo, aquí estamos nosotros presentándoles de manera general y realmente los jóvenes lo que van a hacer es mucha investigación. Sí, y además estos temas van a estar relacionados con lo que vieron y revisaron en la unidad 1, por lo que la bibliografía y contenidos también les van a servir. Entonces, en el tema 1 vamos a hablar de las características que hay en el lenguaje escolar de los alumnos de 13 a 15 años, es decir, nos vamos al nivel de secundaria, que es el desarrollo tardío, algunos autores así le conocen, ¿no? Porque ya se debió de haber consolidado, pero hay otro desarrollo, sobre todo a nivel pragmático, léxico-semántico y morfosintáctico, y van a complementar esa tabla que venimos trabajando nosotros del desarrollo del lenguaje desde el curso anterior. En el tema 2, nos vamos a ir a los componentes que existen en el proceso de adquisición de la lectura y de la escritura, es decir, cuáles son los diferentes dispositivos básicos de aprendizaje que se requieren trabajar y que se requieren conocer para la adquisición correcta de la lectura y la escritura, que no nada más sea leer, que es sea descifrar, sino que también haya una comprensión, y en la escritura que el alumno sepa realmente utilizar la escritura como un medio de comunicación, como una práctica social también, dentro del nivel de primaria o de secundaria. Y aquí es donde van a ellos a realizar también una investigación donde van a hacer diferente revisión bibliográfica, pueden hacer entrevistas a expertos, pueden hacer pláticas con docentes en grupo, pero llevan una investigación que va a ir de la mano con el tema 1, el tema 3 y nuestra evidencia de unidad. Entonces, van a investigar, no, antes Tere, van a investigar estos componentes que son muy importantes: la memoria visual, fonológica, semántica y episódica, la atención y la automatización, su conciencia léxica, silábica y fonológica, que son precisamente que corresponden al área de lenguaje y comunicación. Y nos vamos al tema 3, donde ya vamos a revisar las prácticas sociales del lenguaje como enfoques para la enseñanza del aprendizaje, la lectura y escritura en primaria y secundaria desde planes y programas vigentes, que ahorita corresponde a la nueva escuela mexicana en lo que es lenguajes. Y sin olvidar que estas prácticas sociales del lenguaje son importantes verlas desde las situaciones comunicativas reales. ¿Qué situaciones comunicativas reales viven alumnos de primaria y secundaria? Esto es una revisión bibliográfica y la revisión de planes y programas únicamente a lo que corresponde a lenguajes, ¿sí? No vamos a revisar todo plan y programa. Gracias, Tere. Y entonces,
con esta revisión bibliográfica, con estas entrevistas, con esta investigación que ellos van a realizar de las 3 unidades, lo que se va a hacer como una evidencia de unidad va a ser un foro o bien exposiciones, porque sí consideramos que cada normal tiene diferentes condiciones, diferentes organizaciones, diferentes tiempos. Entonces se propone ya sea un foro o exposiciones sobre las diferentes investigaciones documentales que ellos tuvieron, sobre sus diferentes experiencias, sobre los elementos conceptuales y reflexivos de los temas 2 y 3, donde también tienen ellos que organizar y verse reflejado que conocen el desarrollo del lenguaje desde el nacimiento hasta los 15 años. Aquí el alumno, si es un foro o exposición, tendrá que hacer toda la gestión, la organización del evento. El foro puede apoyarse por exposiciones en caso de que se haga el foro de manera digital y se debe de evaluar o consideramos nosotros, les proponemos que se elabore una rúbrica donde también se evalúe el manejo del tema, la fluidez al exponer, el contenido de las diapositivas, el trabajo colaborativo, la autoevaluación y la coevaluación entre ellos. Porque, bueno, viene siendo importante que los alumnos también desarrollen esas competencias comunicativas y también sean evaluadas. No sé si tengan alguna duda sobre esta unidad de aprendizaje o podemos continuar con la unidad número 3. Gracias, maestra Tere. Muy buenas Gracias. tardes. Continuamos entonces con la unidad progresiva de aprendizaje 3, cuyo propósito es diseño una secuencia didáctica en la cual aplique estrategias de enseñanza para favorecer el aprendizaje de la lectura y escritura como herramientas que facilitan la intervención pedagógica de las y los docentes de educación especial en contextos diversos. Es importante señalar, pues, que ya pasamos de todo este conjunto, ¿no?, de conocimientos teóricos, prácticos, metodológicos, pragmáticos, semánticos, sintácticos, allá dar que aterrice, ¿no?, en una intervención en la cual pues comience a buscar esas estrategias que le permitan finalmente intervenir en alguno de los contextos en los cuales realice sus prácticas. La siguiente, por favor. Esta unidad progresiva está constituida de la siguiente forma. Voy a reiterar lo que dijo la maestra Yani. Se ve mucha información, sin embargo, todo está vinculado y el propósito de esto es que tengan todos los elementos necesarios, no solamente para que sean capaces de observar, aplicar, conocer, evaluar, sino también comprender también su propio proceso de lectura y escritura. Entonces tenemos en el tema 1 estrategias de enseñanza que favorecen el aprendizaje de la lectura en primaria y secundaria, A, estrategias lectoras, predicción, anticipación, inferencia, muestreo. El B, niveles de comprensión lectora, comprensión literal, comprensión inferencial, comprensión crítica, comprensión del detalle. C, fases de la lectura, prelectura, lectura, postlectura. La D, evaluación de la lectura en voz alta, fluidez y comprensión lectora, sistema de lectura, errores de lectura. Entonces, si podemos observar así de manera general, todo está vinculado. Tiene los tiempos, lo estamos marcando en lo que son las fases, ¿no? Así también es importante la propia comprensión lectora del estudiante que está comprometido en este proceso, y ya que normalmente la comprensión muchas veces es literal por esa falta o poca estimulación que se da a la comprensión lectora. Con relación a la fluidez y comprensión lectora, esto también es importante porque observamos chicos de tercero o cuarto año de la licenciatura que tienen dificultades para leer, ¿no? Que se traban, que cambian las palabras, intentan anticiparse, pero anticipan de una manera errónea y dicen otra cosa que no tiene nada que ver con el texto, ¿no? La siguiente, por favor.
El tema 2, estrategias de enseñanza que favorecen el aprendizaje de la escritura en primaria y secundaria. Evaluación de la escritura. Escritura, copia horizontal y vertical, escritura espontánea, escritura en dictado, palabras, oraciones, frases. Aquí tuvimos mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nuestros estudiantes de las licenciaturas que tenemos todavía... Good morning, good morning. ¿Cuál está? ¿En qué asignatura está? ¿Podemos apagar el micrófono? Gracias. Observamos, por ejemplo, que los chicos cuando observan o evalúan, ¿no? En alguna institución, piensan que porque el niño copia ya tiene adquirida la escritura, ¿no? Entonces, muchas veces cuando tú lo cuestionas, te dicen, sí, sí escribe, maestra, a ver cómo escribe, copia, le dictas y escribe de manera espontánea, ¿cómo es su escritura? ¿No? Entonces ellos tienen que aprender a comprender y aplicar, pues que hay diversas formas de recuperar la escritura y no solamente es el copiado, ¿no? Ya que pues esto es solamente algo mecánico y no hay un nivel de comprensión de lo que se está haciendo. Con relación a las dimensiones de la escritura, vemos pues la escritura receptiva a través del dictado, el proceso de la escritura, sintaxis y planeación. Todo este proceso también es muy importante, ya que cuando los niños están adquiriendo la escritura, ellos se autodictan, ¿no? Se autodictan y es muy interesante porque es donde tú vas a ver el proceso en que se encuentran precisamente en estas hipótesis silábicos, presilábico, ya alfabética, ¿no? Cómo es que están manejando su sintaxis y cómo están planeando para poder aterrizar en una escritura. La escritura expresiva, fluidez, ortografía, gramática. Desgraciadamente, pues tenemos escritores alfabéticos funcionales, ¿no? No se ha consolidado pues un alfabetismo verdadero, completo, absoluto, que le permita no solamente escribir, ¿no? Redactar, narrar, ahora que incluso la narrativa pedagógica, la importancia de la escritura, ¿no? Bien, el tema 3, las prácticas sociales del lenguaje como enfoque para la enseñanza, aprendizaje de la lectura y escritura en primaria y secundaria de los planes y programas vigentes. Es muy interesante el nuevo plan de estudios, hace mucho énfasis en la lectura, ¿no? A través de compendios que nos van a narrar distintas situaciones, no solamente culturales, históricas, políticas, que van a permitir que las personas, los estudiantes, se vayan acercando a sus comunidades y vayan comprendiendo no solamente la situación concreta en la que viven, ¿no? Sino también comprender y conocer su propio proceso histórico. Bueno, entonces tenemos la importancia del lenguaje oral y escrito, la práctica social del lenguaje como enfoque de enseñanza. Entonces, yo creo que el tiempo en que se prohíbe el uso de la palabra en el aula, pues son tiempos que se tienen que ir minimizando o eliminando como todas las barreras que impiden un aprendizaje adecuado. La siguiente, por favor. Evidencia de la unidad 3. Evaluamos mucho cuál podría ser la evidencia que pudiera corresponder a esta unidad y pues coincidimos que era importante un periódico escolar. También fue motivo de pues, cuestionamiento, ¿no? Y de investigar a qué se refería un periódico escolar, ¿no? Ya que muchas veces nos quedamos solamente con la nota periodística y no ahondamos más en otras secciones que tendrían que estar conformando un periódico escolar. Por lo tanto, la evidencia de esta unidad sería el periódico escolar que integrará secciones de acuerdo a las temáticas abordadas en esta unidad y queda a consideración del titular del curso el abordaje de temáticas de otras unidades, ¿no? O sea, puede ser un pretexto también para buscar que vinculen con otros cursos. Los criterios de evaluación son respetar la estructura del periódico como un texto informativo, respetar aspectos de contenido y forma para la integración de la información, título del periódico tenga relación con las temáticas que se abordan,
El contenido debe tener coherencia y cohesión, es decir, pues que debe de manera general entregar un producto, ¿no? Que esté coherente, ¿no? Que tenga vinculación entre sí y que esté de manera adecuada, no solamente en forma, sino en contenido. Esa construcción del periódico tomará en consideración el formato APA7. La siguiente, por favor. Bueno, nosotros continuamos proponiendo como evidencia integradora un portafolio por varios motivos. En primer lugar, porque es una de las modalidades de titulación que se tienen en esta licenciatura. Ese sería un motivo. El otro motivo tiene que ver también con el manejo que se tiene de la información dentro de un portafolio. No un portafolio como una integración al azar de productos, sino un portafolio en el cual el estudiante, la estudiante haga un análisis profundo de esa evidencia. ¿Qué es lo que está subiendo? Si corresponde o no corresponde al propósito, si corresponde o no corresponde a una evaluación, ¿no? Previa que se haya realizado para ese producto, para esa construcción. Entonces, sí es muy importante que lo tomemos en consideración. Entonces, el portafolio, el estudiantado recupera de manera integral todas las evidencias generadas a lo largo del curso. A partir de ahí, realiza un análisis y reflexión del proceso de aprendizaje con relación a los demás cursos que le permitan ir construyendo su identidad docente en y para la educación especial. Este portafolio, lo básico, sería una portada, un índice, una introducción, el análisis reflexivo a partir de las evidencias de cada unidad de aprendizaje y pues sus conclusiones, ¿no? Que sería importante, que implicaría también una autoevaluación y una ecoevaluación con relación a su propio proceso. Hasta aquí, pues muchas gracias. Si hay alguna pregunta, adelante. Ese es el enlace para el Drive. Así es, en un momento si los pasamos en el chat de aquí del Zoom para que lo puedan ir teniendo. Si hay alguna pregunta, alguna situación que queramos compartir con ustedes, estamos a su disposición. Todo el equipo está aquí reunido, no nada más nosotras tres como representante. También está la maestra Ruth, está la maestra Gloria. Una disculpa, no pasé la última presentación donde están sus nombres. Me permito mostrarles todo el trabajo que se realizó con todas las integrantes del equipo. El equipo está conformado por una servidora, la maestra Valicia, la maestra Gloria Leticia de la Escuela de Educación Especial de Oaxaca, la maestra Ruth Noemí Bitziku de la Escuela Normal de la Licenciatura de Educación Especial con Problemas de Aprendizaje, el Calquín, en el estado de Campeche, y la maestra Yanira María Jiménez Hernández de la Escuela Benemérita Normal Veracruzana Enrique C. Bersame. Entonces somos nosotras las integrantes de este ecodiseño y estamos atentas a la escucha y su retroalimentación. Hacen una pregunta aquí sobre las semanas. Yo tuve un error en mis diapositivas, una gran disculpa. Son 18 semanas con las que se van a trabajar, 7 para la unidad 1, 7 para la unidad 2 y 4 semanas para la unidad 3. Gracias, maestra. Que sí había varias preguntas al respecto a ello. Sí, una disculpa. Disculpen, ya el drive de los materiales se encuentran en el Grupo Nacional de la Licenciatura en Educación Especial. Lo acabo de compartir igual para que reenvíen. Muchas gracias, maestra Ruth. Ahí pícale. No, aquí no. Una de las preguntas es sobre el drive de los cursos de discapacidad intelectual. Maestra Mari, ¿pudiese ser posible que usted ponga su correo para que le escriban los maestros y pueda mandar usted la liga? Y el de... Sí, claro, maestra Rebe. Sí, para que los maestros, por favor, le puedan escribir
y usted pueda compartir la liga. Hay un poco de problemas para poderla compartir. Y del curso que corresponde a intervención educativa para estudiantes con dificultades en el aprendizaje y la conducta, también si es posible que puedan compartir el Drive o poner un correo al cual puedan dirigirse los maestros para la solicitud del Drive. Maestra Ale, por favor. Sí, en un momento ya se los compartimos. Ok, muchísimas gracias. Pues bueno, esta ha sido la presentación de los 4 cursos que corresponden a la jornada del día de hoy. No sé si tengan nuestros compañeros maestros alguna otra cuestionante, pregunta. Les recordamos también que está la liga de registro al acompañamiento, la cual solamente es para se hace una sola vez, ¿no? Y no sé si tengan alguna pregunta, algún cuestionamiento para cualquiera de los equipos que el día de hoy presentaron. ¿No? ¿Algún comentario? Maestra, La maestra Tere, perdón, Ujú. la maestra Tere acaba de compartir en el chat de la sesión el Drive del curso Desarrollo Comunicativo en primaria y secundaria para que lo puedan ustedes recuperar, por favor. Sí, es importante que lo recuperen porque tienen caducidad. Ahorita nosotras como equipo tuvimos una dificultad porque no se los podíamos abrir. Ya lo arreglamos, ya lo probé ahorita y ya están todas las carpetas. Entonces sí bajen la documentación necesaria porque se caducan y les es muy complicado volver a generar a nivel nacional todos los archivos y todos los libros y las ligas que están. En nuestro curso sí aclaro que cada lectura que se dejó es una sugerencia de lectura, ¿sí? Y de todos modos está la sugerencia con la liga del Drive. Escogimos varias lecturas que vienen en internet para que se puedan compartir y se puedan abrir sin ninguna dificultad. Simplemente el libro de Emilia Ferreiro y Ana Teberoski no está en línea, ese es evidentemente ya que es un libro completo que habla de lectura y escritura y no lo podemos subir porque sería plagio, evidentemente, y respetaríamos el derecho de autor. Entonces, ese sí lo sugerimos que se adquiera en las normales y los estudiantes como libro de consulta. En dado caso, pueden utilizar cualquier otro autor que hable de las hipótesis de adquisición de la escritura. Entonces, sería eso como una aclaración dentro de nuestro curso, que el único no disponible, vamos a decir, es ese libro, ya que es todo el libro, ¿no? Entonces, sí es importante aclararlo, pero hay otros referentes bibliográficos que a lo mejor se pueden estar dando a los docentes que les toque este curso. Es importante que lo revisen y tengan otras alternativas. Muchas gracias. No sé si haya dudas de nuestra participación como equipo, si no, agradezco. Muchas gracias, maestra Tere. La maestra Maribel ya puso en el chat de la sesión. Su correo es maribel.segura.m@afsm.go.mx para que si le pueden escribir y ella poder compartir el Drive, por favor. Ya está su correo para poder compartir el Drive. Pues no sé si tengan alguna pregunta o cuestionante, y si no, bueno, pues entonces estaríamos dándole la bienvenida al equipo de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio de GESU. Doctor Leiva anda por aquí. Hola, muy buenos días. Bueno, Sí, ya está ahí. estoy seguro. Bueno, tardes para algunos, días para otros, para otras. Les saludo con mucho gusto. He estado en todo el proceso desde que inició, nada más que estoy en 2 computadoras y en la otra no podía abrir mucho la cámara. Muchas felicidades a todos los equipos que han
compartido justamente la esencia de cómo pensaron el currículo, de cómo lo fueron concretando en los programas de estudio a lo largo de estos 4 casi meses de trabajo. Y pues suscribo la felicitación que cada uno de ustedes les ha hecho a este esfuerzo académico, intelectual, pero también emocional, emotivo, porque han sido 4 meses de mucha intensidad. No quiero dejar pasar expresarles el reconocimiento porque para que hoy tengamos cursos, como lo dijo el doctor Mario, y por la mañana, muchos de ustedes tuvieron que trabajar sus fines de semana y parte de sus vacaciones, debemos de esto decir. Y creo que no es menor hacerles ese reconocimiento porque aunque no nos han dado una receta para que nosotros simplemente demos continuidad o hagamos vivir esos procesos, ciertamente han sido debates muy interesantes, intercambios, revisiones entre pares y hoy nos dan una propuesta para vivir mejor el currículo. Ciertamente y cada uno de nosotros podremos hacer algunas adecuaciones, pero no olvidemos cuál es el principio. Este equipo que ha pensado el curso o cada uno de los cursos nos ha plasmado en su perfil de egreso y en sus propósitos lo que se espera al final de semestre. Así que cualquier modificación no debería ser éticamente arbitraria sin conocer precisamente por qué está así y no de otra forma, por qué pensaron así algunos contenidos y no otros, por qué el programa expresa tales evidencias y no otras. Entonces, a partir de ahí, creemos que con mucha responsabilidad podremos hacer algunas adecuaciones y además llenar unos vacíos que intencionadamente se han quedado en los cursos, porque ningún curso trae absolutamente todo. Hay una mediación pedagógica, hay una mediación docente, y esa es la que nosotros queremos que se ejercite, que se realice, pero tomando en cuenta el marco en el que fue realizado el instrumento. Y como dicen algunos clásicos en el currículo, si tenemos dudas, si una modificación que voy a realizar es pertinente o no, regresemos a lo básico. ¿Y qué es lo básico? Nuestro perfil de egreso. Si tengo dudas, regresaré al perfil de egreso para ver si la modificación que voy a hacer abona al perfil de egreso que está y que hemos construido todas y todos. Bueno, pues en ese sentido, muchas felicidades nuevamente a la coordinación, al apoyo que siempre nos da la maestra, la doctora Liliana de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen, y pues a todo el colectivo que siempre están presentes, a los coordinadores de equipos de diseño de contenidos. Muchas felicidades. Y bueno, pues en este sentido, colegas, les queremos compartir o les quiero compartir un tema que ustedes saben que es fundamental en el diseño curricular. No solo son contenidos y evidencias, sino evaluación. Y la evaluación es un tema que nos debe convocar a abrir una etapa de diálogos muy importantes porque nos seguimos encontrando en el país diversas perspectivas sobre la evaluación. Seguramente ustedes lo han de estar viviendo en sus escuelas normales. Los equipos diseñadores me parece que van dando la pauta de cómo transitar de una evaluación que muchas veces se sustituye por calificación y entonces pensamos que calificación es igual a evaluación y nos parece fundamental en la DGESUM compartirles cómo está pensada la evaluación. No es diferente, no es nada nuevo, pero vale mucho la pena siempre regresar a nuestros documentos fundacionales de los planes de estudio. Más allá de ello, ustedes son expertas y expertos en la formación docente, tienen seguramente muchas referencias que pueden abonar, pero vale la pena poner en común algunas de las cosas de lo que consideramos es y lo que no es como evaluación. Si me permiten, tomaré unos minutos más que para decirles qué vamos a hacer, es justamente para provocar una breve interlocución el día de hoy y además provocar una siguiente reunión o reuniones más profundas para poder tener mayor claridad en torno a la evaluación. Me voy a permitir compartirles una presentación y va aquí.
Suelo decir para quienes no, nos hemos encontrado físicamente o que trabajamos de manera más cercana, como son los equipos, las y los responsables de los equipos de codiseño, que seguramente van a escuchar repetición de algunas otras cosas, y a menudo les decimos que cuando nosotros tengamos dudas sobre el currículo, la mayor parte de las dudas, queridos colegas, están planteadas en los acuerdos secretariales. Así que la evaluación, las evidencias integradoras y el proyecto integrador es parte fundamental de los planes, o son parte fundamentales de los planes de estudio. Es un elemento de concreción curricular, pero es sobre todo una expresión, me parece, de lo que nuestras y nuestros estudiantes son ya capaces de hacer a partir de nuestra presentación, de nuestra intervención didáctica, pedagógica, disciplinar y por supuesto, por supuesto humana. Y muchas veces la evaluación de nuestros estudiantes, perdónenme, perdón, como es el primer día, nuestros teléfonos se enloquecen. Les decía que entonces la evaluación muchas veces se puede constituir como en el espejo de lo que nosotros hemos sido capaces de construir a lo largo de un periodo de tiempo. De repente es un poco triste decir a un docente, a una maestra, bueno, es que mis estudiantes no saben nada. Y uno dice, ¿cómo? Si la expresión de nuestros estudiantes es un poco el reflejo de lo que nosotros estamos viviendo en clase. Quizás no nos percatamos tratando de tomar distancia, pero resulta que por mucha distancia que tomemos, nuestros jóvenes hasta cierto punto son un espejo de lo que vamos realizando con ellos. Bueno, pues entonces, grosso modo, no será quizás a profundidad, pero más bien es para provocar cómo se contempla la evaluación en los planes de estudio 2022. La información, por supuesto, se las comparto en esta presentación, pero el documento original está ahí está en el acuerdo secretarial. A veces la forma como lo presentamos hace un poco más de sentido, no nos abruma por no estar un poco menos saturada. Pero la evaluación como proceso o como lo concebimos, es como un proceso de recolección de diferentes evidencias para que nos permitan dar cuenta de una formación integral. Hace décadas creo yo, ya décadas que dejamos de lado que la evaluación de un estudiante significaba el resultado de los 3 exámenes que nos pedían en unos criterios en nuestras instituciones educativas. No desaparece, todavía sigue el fantasma de repente, de manera relativamente fácil de dar cuenta, y de repente le dábamos todo el peso a una sola evidencia o algunas pocas evidencias. Entonces, en este marco, les queremos compartir que lo contemplamos, este proceso, justamente como proceso en términos de progresión, en términos de tiempo, en términos de su diversidad y complejidad, pero que nos tiene que dar una serie de colección de evidencias donde nuestros jóvenes nos dicen no solo cuánto saben, que eso me parece fundamental. Nos parece muy importante tener presente que en esta forma de ver el currículo, contemplemos que nuestros estudiantes nos tienen que mostrar o tienen que ser capaces de comunicar no solo qué saben y cuánto saben, sino cómo son capaces precisamente de mostrar eso que saben en evidencias, sobre todo en situaciones de la vida cotidiana. No solo qué saben entonces, sino qué son capaces de hacer y qué son capaces de hacer en un entorno más colaborativo. Y en ese marco tampoco es nuevo esta parte de cómo la evaluación la tenemos en 2 ámbitos: la formativa, que da justamente seguimiento más al proceso que a la versión final. Puede ser que el resultado de una actividad no sea la que esperamos, pero el proceso nos permite justamente identificar dónde estaba nuestro estudiante, y a través de la forma creativa en la que planteamos situaciones de aprendizaje, nuestros jóvenes van teniendo un proceso respecto a sí mismos, y podría tener otros procesos respecto a su comunidad y respecto a otros procesos o a otros indicadores
más amplios o externos. Y por supuesto tenemos una evaluación sumativa que tiene que dar cuenta sobre todo de estos, en ciertos momentos nosotros podemos ver una evaluación de lo que tiene que demostrar en cualquiera de las acciones que realizamos, ¿no? Entonces, eso está en el acuerdo secretarial y vale la pena tomarlo. Les comparto algunas otras, no es para leerlo, pero he puesto aquí algunos énfasis. La primera es contemplar que la evaluación ha de ser integral, ciertamente individualizada, pero mucho en el marco de la relación con sus pares académicos. Y es fundamental porque no basta que un joven nos dé todos los conceptos de lo que significa inclusión, nos dé 15 referencias bien citadas en APA de autores que hablan o instituciones que hablan de inclusión y nos pueda dar 3, 4 ejemplos de situaciones de inclusión. Pero si en su actitud cotidiana, en el colectivo, en el trabajo con los demás, nuestro estudiante dice, pues yo no quiero trabajar en equipo con tal compañera porque tal y tal cosa, y yo prefiero trabajar mejor, entregar mi producto sola, porque a mí la verdad no me gusta porque tal compañero, compañera tal o tal cosa, pues entonces nos habla de que por más citas que nos pueda dar y más conocimiento que tenga, no es capaz de vivir eso que está viviendo. Por eso es tan importante no solo contemplar cuánto sabe, sino qué puede hacer con lo que sabe y hacerlo con los demás. Porque en este sentido, el énfasis que estamos promoviendo es justamente un aprendizaje en esta mediación con los demás, ¿no? Esta zona de desarrollo próximo que a menudo utilizamos de Vygotsky, pues es una excelente oportunidad para ver qué tan integralmente estamos formando a nuestros jóvenes, una evaluación que reconoce esa diversidad y que nos parece fundamental y que quienes no lo entienden o quienes no lo queremos entender, podemos encontrar así colegas que no queremos entender, aunque lo entendamos, y decimos, entonces en este proceso ya nadie va a reprobar, que es a menudo la forma como se minimiza o como se obtura la mirada de una evaluación integral, dinámica, abierta, personalizada, como si la vida o como si la formación docente o los cursos estuvieran en ese marco de blanco y negro, quien es capaz de aprobar y quien es no capaz de aprobar. Por eso nosotros lo entendemos primero como un proceso, como les ponía en la diapositiva anterior. Por eso lo vemos en una forma integral, pero en una forma en que nosotros empecemos a reconocer esa diversidad. Suelo agregar algunos ejemplos que pueden ser un poco chuscos, a veces un poco burdos, pero que son ilustrativos y que los hemos recuperado y que los recuperamos de las visitas que hacemos pues a cientos de escuelas, a decenas de escuelas. Quien dice, oiga, pues es que yo me enteré que mi estudiante, cuando ya estábamos terminando el semestre, me enteré que tocaba maravillosamente la música. Y uno se pregunta, bueno, si después de un semestre o de un año, o ya a veces de 3 o 4 años de haber estado con ellos, un día me doy cuenta que ese joven tocaba maravillosamente la guitarra, o tenía una voz privilegiada, o trabajaba para sustentar sus estudios, para apoyar a su familia, trabajaba los sábados y las noches como artista en un grupo musical, pues nos parece que esa parte del reconocimiento de qué hacen nuestras y nuestros estudiantes fuera de la escuela, qué les apasiona, pero también qué les duele, qué les disgusta, no limita la posibilidad de reconocer la diversidad y por lo tanto evaluar o plantear situaciones de aprendizaje que les hagan sentido a nuestras y a nuestros estudiantes. Entonces, por tanto, implica justamente la evaluación integral utilizar diversos métodos que den cuenta de esos procesos de aprendizaje y que muchas veces no necesitamos dar cuenta o no necesitamos recuperar o a definir una calificación de evaluación a partir de resultados finales, sino justamente dentro de los procesos. Sobre todo cuando vamos a trabajar contenidos, o históricamente se plantea cuando se van a trabajar como ciertos contenidos, pienso de matemáticas, donde resulta que el resultado de las operaciones
pues no era el correcto, pero el maestro se fija, o la maestra solo se fija en ver si el resultado estaba bien para ponerle buena o mala calificación, o aprobado o no aprobado, o tache o palomita, ¿no? O 0 o 10, dependiendo la forma como estemos nosotros haciendo la evaluación y poniendo la calificación, y no ver cuáles son los procesos para poder llegar a esa calificación. Y al identificarlos, entonces yo mismo estoy viendo dónde nuestros jóvenes están teniendo ciertos problemas, porque probablemente la expresión de que varios se equivoquen en ciertos elementos me permite a mí replantear mi propia clase. De tal manera que la evaluación está ligada no solo al proceso de desarrollo de capacidades de nuestras generaciones, de nuestros estudiantes, sino también nos ayuda a modificar, a hacer ajustes respecto a la forma como yo estoy promoviendo nuestras acciones pedagógicas, las situaciones didácticas, disciplinares o interdisciplinares. Así que la evaluación nos sirve a todos, no es para el estudiante y no es para yo dar cuenta del estudiante, sino también para dar cuenta de cómo el papel del docente también se retoma, se impulsa, también se evalúa y también, por supuesto, se rectifica, ¿no? Y se hace un proceso también que a nosotros nos ayuda en la parte de reflexión sobre la docencia. Así que estos son elementos que están en el acuerdo secretarial. Estos son dos elementos que quise rescatar esta parte, cómo a nosotros nos ayuda. La evaluación también nos muestra una disposición y compromiso para modificar los procedimientos didácticos que aplicamos a partir de los resultados de la evaluación. Así que realimenta a nuestros estudiantes y debería realimentarnos a nosotros, porque los primeros que tenemos que pensar en una docencia reflexiva, pues somos nosotras y nosotros como formadores de formadores. Si nosotros no tenemos la sensibilidad para reflexionar sobre lo que realizamos, cómo lo realizamos, difícilmente nuestros jóvenes podrán ser reflexivos solo por haber hecho algunas lecturas o por más recomendaciones que nosotros les hagamos. Así que por eso es tan importante que en cada unidad de estudio, cada curso, cada unidad de estudio, pues encontramos estos elementos para poder, como ustedes lo han planteado, hacer las sugerencias de evaluación. Y creemos que esto es muy importante, sobre todo para quienes no han sido diseñadoras o diseñadores de los cursos. Es muy importante lo que ustedes les han dicho. Creemos, como ustedes lo plantean, el equipo diseñador dice, creemos que con estas evidencias de aprendizaje se da cuenta de qué tanto se han apropiado del curso, de qué tantas cosas podrían hacer a partir de apropiarse de esos contenidos teóricos, metodológicos, didácticos, pedagógicos, entre otros, y eso es fundamental. Que reconozcamos qué fue lo que propusieron nuestros equipos y no que de manera arbitraria simplemente digamos, a mí no me hace sentido tal actividad que puso la maestra Zaida y la voy a sustituir, sin contemplar la esencia de por qué lo planteó y qué pretende, de qué pretende dar cuenta esa actividad o esa propuesta de evaluación. En el apartado 1.4 van a encontrar justamente estos criterios. Solo lo quise retomar para que por favor ustedes tomen nota y revisen el acuerdo secretarial de cualquiera de las licenciaturas, en este caso la licenciatura en educación especial. Van ustedes a encontrar un elemento fundamental que es la parte de capacidades. Y cuando hablamos de capacidades, no solo nos referimos a estas capacidades en el saber hacer, sino a este enfoque de capacidades desde el enfoque de Martha Nussbaum, que es un referente fundacional de los planes 2022. Esas capacidades tienen que ver también de qué tanto tengo la libertad para expresarme, de qué tanto tengo el espacio para ser feliz en el entorno áulico, en el entorno escolar, y de qué tantas capacidades tengo para ejercer la libertad de moverme o de desplazamiento en el entorno escolar, en el entorno de la práctica profesional. Así que les invitamos que busquemos nuevamente los elementos del enfoque de capacidades
que no solo son capacidades en el saber hacer algo o en las capacidades psicoeducativas, sino, o socioeducativas, sino en estas otras capacidades del desarrollo humano. Recordando que para nosotros las capacidades no solo es el saber hacer, sino en este marco de los planes 2022 tiene que ver con las capacidades en el marco del desarrollo humano. Así que por eso buscamos, algunas veces lo logramos mejor que otras, de que las evidencias solicitadas sean complejas, pero también integrales. Complejas no en el sentido de difícil, sino porque a menudo reducimos complejo a difícil, sino complejo en cuando planteo una situación de aprendizaje o solicito una evidencia de aprendizaje, cuántos elementos, cuántas variables, cuántos hilos estoy tocando, algunos intencionadamente, otros quizás sin haberlos contemplado, pero que al proponer una situación o una evidencia, estoy moviendo muchos elementos que se ponen en juego para que nuestros jóvenes la concreten. Si yo les digo que se organicen en equipos y me puedan hacer una puesta en escena de una situación donde hay discriminación por una discapacidad, pues ahí no solo pongo en juego si van a decirme si se expresaron bien la discapacidad, pongo en juego que ellos se organicen, pongo en juego que le dediquen tiempo por las tardes, pongo en juego que revisen literatura para que la expresión de la discapacidad que van a promover realmente tenga los rasgos de esa discapacidad y que no la mezclen, digamos, o que no la malinterpreten o la confundan con otras. Pongo en juego el trabajo colaborativo, la resolución de problemas, pongo en juego las teorías que van a sustentar su actuación, pongo en juego 25,000 cosas, la capacidad de tomar acuerdos de manera conjunta, de tolerancia a la frustración porque algo no le sale, de la capacidad de usar un dispositivo electrónico si es que lo van a videograbar, su capacidad para poder utilizar su lenguaje verbal, corporal, la capacidad para poder mostrar sus emociones en la situación didáctica. Es decir, cuántas variables están alrededor de yo solo de solicitarles una evidencia de aprendizaje. Por eso es tan importante pensar justamente la evaluación como proceso complejo. Y bueno, en este sentido, van a ustedes darse cuenta que constantemente va a aparecer el sentido integral de la formación, de la evaluación, el sentido holístico, el sentido diverso. Desde luego, quizás no podemos calificar todas las variables, pero vale mucho la pena que cuando planteemos la evidencia de aprendizaje, pensemos en aquellos elementos que más nos interesa destacar. Por eso a menudo les pedimos no pensar en la evaluación en términos de forma, en la evaluación de una actividad de aprendizaje en términos de forma, de si trae letra de tal tipo, si trae una citación determinada, o si trae portada o no trae portada. Desde luego, esos elementos de forma serán importantes porque deben tener nuestros jóvenes ya los elementos para presentar un documento de educación superior, y estas cuestiones de forma son fundamentales. Pero la evaluación de fondo, la que importa en el momento de trastocar, de replantear, de reflexionar sobre lo que estoy aprendiendo, sobre cómo introyecto, y esto me permite a mí cambiar actitudes, perspectivas sobre lo que estoy aprendiendo, nos parece que es mucho más toral que evaluar, que poner solo elementos de evaluación de forma. Eso hay que ponerlo, es importante, y hay que quizás poner, pero un apartado separado. Contemplemos en la evaluación de estos procesos profundos de aprendizaje. Bueno, aquí hay un apartado justamente donde nos implica no solo el planteamiento de evidencias y evaluaciones, sino que nos permitan hacer procesos de análisis y seguimiento a los resultados. Es decir, la evaluación no se trata de tener la calificación o de evaluarles en un momento, sino que eso sea un proceso continuo, intenso y permanente. Y ya como en este sentido, ustedes lo vienen ya trabajando desde mucho antes, el cómo estos procesos que nos pueden permitir a todos reflexionar, pero sobre todo a nuestras y a nuestros estudiantes. El aprender
cómo es que puedo yo aprender en términos personales y entonces a mí me ayude a trascender una condición, derivado de entender los procesos complejos a través de los cuales yo aprendo, cómo me apropio de la información, cómo la convierto en conocimiento y cómo comunico las experiencias a mis estudiantes, a mis docentes, a mis pares académicos, a mis estudiantes en la escuela de práctica. Bueno, voy a ir cerrando. Por ello, en una forma en la que digamos que ya venimos trabajando, vale la pena plantearlo aquí, alcancemos a distinguir como diseñadoras o como docentes que vamos a conducir un curso, las diversos tipos de evidencia para evaluar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Algunas que se expresan, digamos, de manera concreta, a veces en productos tangibles, como son las evidencias de conocimiento, porque son manifestaciones concretas de qué tanto se han apropiado de información teórica, metodológica, entre otras, y mucho del conocimiento tiene que ver con información. Las evidencias de producto, ustedes las vienen ya trabajando desde hace tiempo, desde cuando menos el plan 2018 ya las evidenciaba claramente que estos productos que nos presentan nuestros estudiantes y que son como muy concretos porque implica el demostrar, sobre todo en un producto tangible o visible, qué tanto pueden demostrar lo que han aprendido de las teorías. Parte, desde luego, donde llegamos, digamos, nuestro nivel más profundo en el que intentamos nosotros dar cuenta de esa formación y de esa transformación que ha dado a nuestras generaciones son en los procesos de desempeño. Muchas veces a nuestros jóvenes no les salen muy bien los productos, pero sus evidencias de desempeño son extraordinarias. Si nosotros nos centramos únicamente en la expresión del producto y no en los procesos de desempeño, podemos dejar de lado elementos muy sensibles que si los tocamos, los visibilizamos con nuestros estudiantes, con el grupo o con los equipos, puede detonar quizás cambios significativos en jóvenes que están frustrados, digamos, porque su trayectoria no ha sido quizás la mejor, porque han tenido docentes que siempre se expresan en los productos, ¿no? Y cuando sus desempeños pueden ser desempeños extraordinarios y el producto poco a poco se irá afinando. Bueno, voy a ir cerrando con unos elementos que ustedes han visto. Un elemento de evaluación fundamental es la evidencia integradora que está en todos los cursos. Sé que esto lo hemos trabajado mucho con los equipos de codiseño, pero para quienes no han participado, vale mucho la pena tener presente que el acuerdo secretarial nos dice que todo curso, al final, tiene que tener una evidencia integradora, que tiene una valoración del 50% de la calificación de las y los estudiantes. Pero dice el acuerdo secretarial que si las maestras y maestros se organizan en academia y definen un proyecto integrador que evalúe el semestre, entonces puede sustituir la evidencia integradora. Entonces pasamos de la evidencia integradora al proyecto integrador. ¿Y qué implica el proyecto integrador? Que cuando menos 2 docentes, lo voy a poner ahora de esta manera, siempre lo explico de otra, esta vez lo pondré así. El proyecto integrador implica que cuando menos 2 docentes se puedan poner de acuerdo para, a través de un proyecto desafiante, que sea agradable, contextualizado, puedan nuestros jóvenes dar muestra de lo que han aprendido y de elementos quizás que han tocado en sus diversos cursos, cuando menos 2 docentes, de tal manera que ya no cada uno evitaría darles una evidencia o promoverles una evidencia integradora, sino se apropiarían de un proyecto integrador que les permitiría evaluar la segunda parte del semestre, o el 50% del semestre. Si son 3, magnífico. Si son 4, mejor, ¿no? Si son 5 los docentes que pueden organizar, trabajar de manera conjunta durante el semestre, pues sería extraordinario. Y si son los 7 docentes del semestre u 8, pues sería deseable, sería maravilloso mostrarles a nuestros estudiantes que somos capaces de pensar
en ellos para no sobresaturarlos de evidencia. A menudo la evidencia integradora, pensemos, si nosotros no trabajamos en academia para trascender hacia un proyecto integrador, lo que va a ocurrir es que esos jóvenes van a tener, si son 8 cursos, 8 evidencias integradoras. ¿Y qué es una evidencia integradora? En el fondo es un pequeño proyecto, pero más individualizado y quizás hasta colectivo, pero por curso, de tal manera que aunque trabajen en equipo, van a ser parte de 8 equipos o van a ser parte de entregar 6, 7, 8 evidencias integradoras, cuando la podremos constituir en un proyecto integrador que sustituiría a todas las evidencias integradoras. A menudo suelo decir que me voy a saltar esta, perdonen. A menudo suelo decir que si logramos nosotros, haciendo un esfuerzo académico de trabajar de manera colaborativa, ni vamos a saturar a nuestros estudiantes con tantas actividades, ni nosotros vamos a ser víctimas de todas las actividades que les dejamos, porque después también nosotros terminamos más bien calificando las evidencias y no evaluando aprendizajes. ¿Por qué? Porque nos sobresaturamos de tantas actividades que les vamos dejando. Así que el acuerdo secretarial dice que al término de cada curso se incorporará una evidencia o proyecto, que puede ser de manera individual, digamos en los casos extremos, pero sobre todo nos interesa darle vida al aprendizaje colaborativo que permita demostrar justamente todo lo que han aprendido. Entonces, la evaluación, dice el acuerdo secretarial, recordaremos que la suma de las unidades de aprendizaje, generalmente son 2 y en algunos cursos son 3, implican el 50%. Y la evidencia integradora o proyecto integrador, que es lo deseable, es el otro 50%. Por eso la evidencia integradora no puede ser una actividad, digamos, adicional que se resuelve en una semana o en unos días, porque el peso de la evaluación es, o de la calificación, digamos, de la evaluación sumativa, es el 50%. Y ese 50% implica, bueno, cuando menos así lo hemos pensado, es en recuperar elementos que han construido, que han revisado a lo largo del semestre para poder concretar en un producto donde ellos nos puedan demostrar, o en un proyecto donde ellos nos puedan demostrar todo lo que han aprendido. Bueno, y uno de los desafíos de los proyectos integradores tiene que ver con cómo eso se pueden conectar en algunos casos directamente con la formación en la escuela normal, con sus jornadas de prácticas que pueden hacer a lo largo de las 2 jornadas o en alguna. El proyecto integrador, el acuerdo secretarial, no nos dice en qué momento inicia el proyecto integrador, pero por su nivel, por el peso que tiene en la evaluación, nos parece que puede implicar el diseño o desde el inicio del semestre o puede implicar una parte del semestre. Ustedes sabrán en qué momento pueden iniciarlo de mejor manera. Nosotros consideramos, no está escrito, lo consideramos que podría llevar casi la mitad del semestre, digamos casi el 50%, 60%, como para ir iniciando el proyecto. Pero es muy importante, independientemente de en qué momento planteemos el proyecto, será muy importante plantearlo, digamos, hacerles notar a nuestros jóvenes cuando presentamos el curso que les evaluaremos o con un proyecto integrador o que nuestro curso en particular solo va a tener una evidencia integradora que me van a dar cuenta a mí. El proyecto integrador, que es colaborativo, lo que hace es darle cuenta a diferentes cursos. Y esta es una imagen que creo ustedes han más o menos, ya conocen, más o menos tienen más o menos presente, donde justamente los diversos cursos se toman pueden tomarse algunos elementos teóricos, algunos contenidos curriculares para poder concretar un proyecto integrador. Y aquí lo que nosotros tenemos en cuenta, con esto cierro, es que el problema no es la metodología de lo que implica trabajar por proyectos. El desafío más importante es tener las condiciones o generar las condiciones para poder trabajar colaborativamente nosotros. Es decir,
El verdadero desafío de los proyectos integradores no está en nuestros estudiantes. Ellos lo van a hacer y lo van a hacer en equipo. El desafío es si nosotros estamos convencidos de que un proyecto integrador nos permite dar cuenta o que nuestros estudiantes den cuenta de lo que han aprendido y nosotros evaluarles esa mitad del semestre. Es considerar, es confiar en mis otros pares académicos, confiar en los estudiantes y que ellos me vayan dando muestras de los avances de ese proyecto para poder evaluar el semestre. Bueno, este proyecto no solo implica el trabajo colaborativo, sino también cómo lo puede comunicar. Pues es muy importante pensar en que el proyecto no solo es para mí, sino que pueda tener una audiencia a quien comunicarlo. Y esos proyectos nos parece importante que puedan comunicarse a la propia comunidad donde van a ser. ¿Por qué están hechos? Para quienes lo pensaron, ahí sí nos apoya la maestra Rosario, y gracias. O que lo puedan comunicar a la escuela de prácticas o que lo puedan comunicar o bien en clase, pero que no solo si les es posible, no solo se circunscribe en una comunicación para el docente, para nosotros como docentes, sino para una audiencia más amplia, porque ahí podemos justamente, nuestros jóvenes pueden dar cuenta de sus capacidades comunicativas, no solo escritas, sino sus capacidades comunicativas, histriónicas, entre otras, sobre ese proyecto. Y unas últimas recomendaciones, cuidar que, aunque ya estamos en el tercer semestre, pensar en que no todo proyecto integrador colaborativo debe ser un proyecto de intervención, no necesariamente. Y la otra es muy importante considerar la etapa de formación del estudiantado de acuerdo a los semestres en los que vamos. Desde luego, cada vez les podemos exigir más, sobre todo a quienes van en tercer semestre. Pero no le puedo exigir lo mismo a los jóvenes de tercer semestre que a los jóvenes que están iniciando. A mí me parece que sería muy arriesgado pedirles a nuestros jóvenes de primer semestre un proyecto integrador colaborativo de intervención psicopedagógica o socioeducativa cuando apenas están incorporándose a la cultura magisterial. Y aquí, aunque la práctica profesional es quizás el mejor escenario para aterrizar proyectos, no necesariamente toda práctica profesional, no son los responsables de resolver todos los temas. Justamente si hablamos de un proyecto integrador es porque vamos a trabajar colaborativamente con nuestros pares académicos y por eso lo explicitó aquí, que no es necesario la maestra, el maestro de práctica ser responsable del proyecto integrador. Me voy a saltar estas partes. Y este es un esquema, solo lo recupero, lo hemos visto en diversas ocasiones. Esto es justamente, si nosotros en el proyecto tenemos claro el despliegue de capacidades que esperamos de nuestros estudiantes al final del semestre, o como solemos decir, el horizonte de llegada de nuestros estudiantes, entonces podremos ver qué cursos van a trabajar con nosotros, quiénes nos vamos a responsabilizar de armar el proyecto, qué contenidos curriculares quisiéramos que no faltaran en el proyecto, quizás qué evidencia les podemos pedir, digamos, en términos de progresión del avance del proyecto, desde que lo piensan, lo ponen en papel, ponen en juego los desafíos que implica, los materiales, los desplazamientos, etcétera, que nos vayan dando cuenta durante un proceso de esos avances hasta que lo concreten y entonces sí poner en juego también entonces qué situaciones, si es que llega a ser un proyecto de intervención psicopedagógica o socioeducativa, qué situaciones didácticas. Pero es fundamental que nosotros acompañemos precisamente a nuestros jóvenes. Si es el 50% de su evaluación, no podemos decirles, jóvenes, me van a hacer un proyecto y me lo entregan en diciembre para saber qué aprendieron. E implica un acompañamiento por parte del colectivo, es decir, por parte de las maestras y maestros que nos comprometimos a evaluar ese 50% con el proyecto integrador. Bueno, desde luego, lo que en las experiencias, aquí vamos a hacer algo así, a presentar algunas, es el desafío más importante del trabajo por proyectos muchas veces de nosotros.
somos docentes y siempre pensamos que nuestro curso es el más importante. Entonces quisiéramos que nuestro curso se viera mucho de los elementos de nuestro curso se vea reflejado en el proyecto. Pero también mi compañera quisiera que algunas cosas o que muchas cosas se vieran reflejado en el proyecto. Si los elementos, los contenidos curriculares de nuestros cursos nos están generando un impedimento para poder tomar acuerdos, para poder trabajar ese proyecto, nosotros les pedimos, entonces piensen en el perfil de egreso. Si pensamos en el perfil de egreso, ya nuestros contenidos curriculares no tienen el protagonismo ni son el debate, el punto de debate de ver cómo lo armamos. Bueno, y el sentido de los proyectos es que no solo son contenidos curriculares, sino que también podamos puedan dar cuenta un poco de ese pensamiento crítico, de ese trabajo en la inclusión, de este trabajo colaborativo, de este trabajo intercultural, es decir, cómo de manera natural nuestros jóvenes pueden ir trabajando elementos de énfasis que no necesariamente tienes que expresarse curricularmente, pero que se ponen en juego para que puedan crear ambientes de trabajo mucho más participativos, incluyentes, y sobre todo en el que se respete estos elementos de derechos humanos. Es espacios de creatividad y de libertad de la expresión de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Pues hasta aquí me detengo, son elementos ya nada más de los acuerdos secretariales. Aquí se ponen algunos elementos que se pongan de acuerdo, ¿no? ¿Qué cursos del semestre van a participar? ¿Qué aporta cada curso al proyecto? ¿Qué estructura debería tener el informe del proyecto? ¿En qué momento lo iniciamos? ¿Quiénes lo conducen y retroalimentan? ¿Qué evidencias o avances? Un poco ya lo he explicado, pero está en los textos del acuerdo secretarial. Bueno, creo que yo también me pasé un poco con la exposición. Pero eso es un poco lo que les hemos querido compartir. Es decir, no solo concentrarnos en el proyecto integrador, sino contemplemos este tema de lo que es la evaluación en los planes de estudio. Creemos que cada vez nos es más natural pensar en una diversificación y en un proceso formativo complejo, el elemento de la evaluación de nuestros estudiantes, pero creemos que sigue estando el fantasma de reducir la evaluación a la calificación o reducir la evaluación a temas de productos y no de procesos complejos que constituyen la vida de nuestras y nuestros estudiantes. Pues muchas gracias por la escucha y maestra Rebe, maestra Liliana, no sé si tenemos momentos como para compartir o para preguntar. Sí, maestro, tenemos en el chat de la reunión algunas apreciaciones a comentar. Dice la maestra Berta Torrontegui que la forma de evaluar no coincide con la presentación final, que sería la tercera evaluación, y que no representa el 50% de la calificación global. Esa es una primera apreciación. La maestra Nayara Rivera nos menciona que el proyecto se va construyendo durante el semestre y, por supuesto, implica parte del proceso de la evaluación. También lo felicita el doctor Manuel Quevedo por ser muy claro en la exposición de lo que es la evaluación con el proyecto integrador. Y también tenemos otro comentario con respecto a que las plataformas para evaluar no coinciden a veces con lo que se solicita en los programas. Si gusta, maestro, compartir algo y luego, si hay algunas otras, seguimos leyendo. Muchas gracias, maestra Rebe. Me interesa mucho, todas desde luego, pero me interesa mucho, quizás esta final se relaciona con la maestra que decía que no coincide el 50%. Si no coincide es porque nosotros no lo hacemos coincidir, y la otra, no pensemos que la formación docente se va a ajustar a una plataforma. Es la plataforma la que se tiene que ajustar a la formación docente, colegas, porque si lo pensamos así, ¿qué sentido tendría hacer todo el debate de lo complejo, de la importancia de los procesos? Pero no estoy seguro
Si la maestra que planteaba que no coincidía el 100%, quizás nos pudiera compartir un poco más a qué se refiere, para no hablar, digamos, un poco en el imaginario con el que yo leí o ¿Sí me escuché el permite? comentario, sino que nos compartiera a qué se refería con que no coincide. Sí, adelante, maestra Berta. Ok, por ejemplo, normalmente a nosotros Secretaría nos pide 3 evaluaciones. Los tiempos los determinan completamente arbitrarios. Significa que yo tengo que entregar calificaciones a Secretaría independientemente de si terminé mi unidad de aprendizaje, voy a la mitad de ello, hice un proyecto o no. Me piden 3 evaluaciones. Para que esto coincidiera, yo tendría que tener 3 periodos de evaluación y además un cuarto para poder sumar lo que es la parte del proyecto integrador, cosa que no tenemos. Sí, gracias maestra Berta por la exposición, pero es muy importante comprender, marcar la diferencia entre calificación y evaluación, queridos colegas. La evaluación es permanente. Desde el primer día en que los jóvenes se presentan, estamos evaluando quiénes son, qué hacen, a qué se refieren, qué hacen por las tardes, en fin, 25, muchas cosas que ustedes pueden ir evaluando. Lo que ustedes plantean, espero haberlo entendido, maestra Berta, porque sé que así está en varias entidades. Lo que ustedes expresan como periodos de evaluación no significa un periodo de evaluación por unidad de aprendizaje, porque estaríamos otra vez concibiendo una evaluación tradicional de que hay un corte porque termina una unidad y entonces hago evaluación. Si me piden evaluación o 3 evaluaciones, pues yo puedo hacer las evaluaciones de los cohortes que yo hago como docente o como entidad, porque así me lo piden. Eso puede ser. Lo más importante es, me parece, un diálogo con sus autoridades para que vean cómo está constituido el nuevo currículo. Nosotros lo hemos hecho, sus autoridades lo saben, pero quizás la parte administrativa tenga la necesidad de que ustedes como colectivos en alguna entidad en particular puedan compartirles cómo está constituido. Es decir, no tendríamos, me parece, que subordinar la acción docente, sobre todo en este replanteamiento curricular, a la plataforma de calificación. Podemos hacer los ajustes, pero no no tendría que ser nosotros ajustarnos a la plataforma, o la plataforma se ajusta a nosotros, o nosotros les hacemos los cohortes para entregar 3 evaluaciones. Pero el acuerdo está clarísimo. Y creo yo que está claro, que no importa cuántas unidades de aprendizaje tengan, si son 3, si son 2 o si fueran 8, eso equivale al 50% de la evaluación. Y ahí ya podemos organizarnos, porque no podríamos tener tantos, digamos, formatos de un mismo curso para atender las plataformas de diferentes entidades. Solo una última, maestra Berta, ¿podría indicarme de qué entidades? De Sinaloa. Y es que yo hago el comparativo porque, por ejemplo, mi marido trabaja en el Tecnológico de Culiacán y básicamente si ellos tienen 10 unidades de aprendizaje, cada unidad se tiene que evaluar. Ellos suben calificaciones a plataforma y tienen que subirlas de manera individual. Yo no comprendo porque si nosotros somos formadores de docentes, somos los expertos en educación, nosotros tenemos que entregar calificaciones de esta manera tan arbitraria a Secretaría. Es lo que a mí me hace ruido porque decimos, vamos a pedir un proyecto integrador. Tiene un valor de un 50% y aunque se vaya construyendo esa calificación, no me va a calzar los tiempos porque probablemente le di un porcentaje en la primera evaluación, le di otro porcentaje en la segunda evaluación, pero aún así en la tercera no me termina de cuadrar el 50%. ¿Por qué? Porque el grueso de la evaluación del proyecto es cuando se presenta. O sea, si yo veo el proyecto como un 100%, lo evalúo al final, probablemente el 60 o el 70% de él lleve un avance, pero no me calza con mis evaluaciones. ¿Por qué? Porque mis evaluaciones las tuve que cuadrar con lo que me marca Secretaría. Eso es lo que a mí me hace ruido, los tiempos. Bien. Pero entonces, a ver si estamos de acuerdo. Una cosa es su plataforma y la otra es que no coincida con el 100%. No sé si lo estoy leyendo bien o ustedes tienen otra. Pero es que mi plataforma es CEPI, que es lo que a mí me pide la SEP. Ese es el ruido que a mí me hace. A mí SEP no me pide una evaluación final, me pide evaluaciones en tiempos y formas, independientemente de lo que yo esté haciendo como labor docente. Eso es lo que no me cuadra.
O sea, estamos así como que yo camino para la derecha y el programa de estudios va para la izquierda. Bien, voy a retomar, maestra Berta, y le voy a pedir, si le es posible, compartirnos entre hoy y mañana una fichita sobre este rasgo. Yo no le veo tanto, debo decir que a bote pronto no lo veo, creo que tiene solución, me parece. Aunque la plataforma no la modificara la entidad, yo creo que tiene solución. Esbozo algo, pero les pido que no lo tomen como tan a pie juntillas. Cuando hablamos, cuando decía ustedes que el proyecto se expresa hasta que en la parte fuerte, cuando ellos lo presentan, justamente lo que he tratado de decir el día de hoy, que no es así, que no es por producto, es por proceso. Si un joven pensemos que un equipo no alcanzara a presentar su proyecto el último día, pero ha terminado el proyecto en términos de proceso está concluido. El otro es una cuestión más administrativa. Creo que tenemos una posibilidad de nosotros hacer algunos ajustes sin que nos confundamos con una plataforma. No obstante, maestra Berta,